Dios los bendice, mis hermanos. Bienvenidos a este su canal Apologética TV. Hoy les tenemos un candente y fascinante debate, así que les hacemos la invitación a todos los hermanos a que compartan el link, a que le den like al video y pues que preparen sus palomitas y sus refrescos, pues hoy en día vamos a tener el debate prácticamente en cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo, con características y rasgos bíblicos e históricos. Damos la bienvenida a los hermanos que se están conectando en estos momentos, al hermano Juan Carlos Ríos y a todos los que ya nos estén observando, pedirles a todos que puedan compartir el link de la radio para que llegue a todos los hogares de nuestras comunidades y todo sea manejado según las intenciones de nuestro Señor. Pues el día de ahora tenemos a los hermanos en cabina. Primeramente, vamos a tener los tiempos, ¿verdad? Que y los hermanos han pactado en este momento. Se los voy a poner en pantalla para que lo vayan desarrollando. El hermano Eli Hernández y el hermano Frankie Garcés desde la Ciudad de México. Los tiempos pactados son 1 minuto de presentación cada uno. Luego son 25 minutos de exposición. Luego seguimos con 20 minutos de refutación, divididos en 5 minutos intercalados cada uno. Luego tenemos 2 preguntas con 1 minuto en la pregunta y 2 minutos en la respuesta. Y luego contaremos con 1 minuto de despedida, la cual se utilizará solamente para dar gracias y despedida a todas las personas que se han hecho de provecho de este debate. No se podrá tomar ningún tipo de argumentos o contradicción dentro de lo que es el tema que se ha pactado. Entonces, mis hermanos, bienvenido. Le damos primeramente al hermano Eli Hernández, como está pactado, darle las gracias y pues primeramente pedirle pues mi hermano que se presente. Necesito que prenda su micrófono. Ahora sí me escuchan. Muy bien. Muy buenas tardes para cada uno de mis hermanos que nos miran. No sabemos si en algunos lugares, por supuesto, tal vez ya desde bien de noche o en la mañana, el amanecer, especialmente en Europa, probablemente los que van a ver esta presentación, ya para algunos es noche, pero de todas maneras, ya sea que es buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendecido sea cada uno de ustedes y es para nosotros un privilegio poder compartir nuestros conocimientos que tenemos con respecto al tema que ahora será el debate. La iglesia verdadera a la luz de las escrituras, profecía y historia. Ese es el tema. Mi nombre es Eli Hernández y soy adventista del séptimo día, de tercera generación, y estamos aquí para servir al Señor. Muchas gracias, mi hermano. Ahora le voy a pedir que por favor apague su micrófono y al hermano Frankie que prenda su micrófono. Y pues cuenta con 1 minuto, mi hermano Frankie, para presentarse. Empezando ya. Ok, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos, al hermano Juan Eli y al hermano Samuel por haber aceptado prestarnos su canal. Dios nos los bendiga a todos los hermanos que se conectaron y que se van a conectar después. Pues estamos una vez más aquí para que la palabra de Dios pues sea compartida a todas las naciones, como lo dice el Señor Jesucristo. Ese será un compartir entre mi hermano y yo. No somos enemigos ni rivales, tenemos doctrinas diferentes, las cuales vamos a mostrar en estos momentos,
Así es que para los que no me conocen, mi nombre es Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Iglesia Católica. Y bueno, pues será un bonito compartir, así es de que tomen nota y su Biblia a la mano. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, mi hermano Frankie. Dentro de lo que es este debate, le voy a pedir completamente respeto, ¿verdad? Son cuestiones de que ya incluso las hemos comentado anteriormente. Primero tenemos que ir con el reflejo de que somos completamente y verdaderos cristianos antemano, a dar testimonio de vida. Les voy a pedir de que se mantengan dentro de lo que es el tema, por favor, ¿verdad? Que no se salgan dentro de las diferentes ramas. Entonces, en el momento de que haya un tipo de desvío o algún tipo de acusaciones o ataques a la persona, inmediatamente voy a tener que cancelarles el micrófono y pedirles amablemente nuevamente que regresen al tema, ¿verdad? El tema en sí, ¿cuál es la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo con sus características y sus rasgos bíblicos e históricos? Entonces, si nos mantenemos dentro de lo que es ese contexto, ¿verdad? Todo esto va a suceder, va a pasar muy bien. Entonces, le damos el paso a mi hermano Eli, para que empiece con sus 25 minutos de exposición. Le voy a decir de que cada vez que cuando ya llegue 5 minutos antes de concluir su tiempo, le voy a poner el cronómetro en la pantalla. E igualmente cuando falten 2 minutos, se lo voy a poner para que usted sepa de que ya es el tiempo de concluir con su exposición. Amén. Entonces le voy a pedir al hermano Eli que prenda su micrófono, por favor. Luego empieza su tiempo ahora. ¿Se escucha mi voz ahorita? Sí. Oh. Mi hermanos, Le he parado el micrófono. ¿me escuchan? Ahora sí le escucho. Le voy a tener que retroceder el tiempo, empezar de nuevo porque no le escuchábamos para nada. Se está como cortando su señal. Y exactamente, pues, no sé por qué. Parece que tenemos un poquito de problemas con el internet, pero esperamos que la grabación se dé. Entonces comenzaría yo con mi parte, con mi presentación. 25 minutos. Con su, sí, exactamente, 25 minutos para su presentación del tema, mi hermano. Ok, perfecto. ¿Estamos listos? Yo quisiera hacer una oración, una palabra de oración antes de comenzar mi tema, porque sabemos de que el único maestro que nos revela la verdad es el Espíritu Santo. Así es que necesitamos la obra del Espíritu Santo para poder entender. El Espíritu Santo me use a mí, sino también para que pueda usar a los que van a ver esta presentación, que ellos también puedan ver la verdad tal cual es en Cristo Jesús. Así que vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre que está en los cielos, invitamos tu presencia y rogamos, oh Padre, tu perdón y pedimos, clamamos, suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que descienda y toma control de nuestras mentes, nuestros corazones, y que las palabras que hablemos sean palabras conforme a tu palabra, a tu voluntad, y que tu nombre sea glorificado para salvación de nuestras almas y para gloria tuya. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Listo, hermano. Cuando hablamos de la iglesia, es interesante notar, ¿no? Hay Biblia que son bien interesantes. La primera vez que Jesús habló de la iglesia se encuentra en el capítulo 16, ¿no? De Mateo, 16, 18, ahí donde habla de la iglesia. Pero hay un versículo que quisiera comenzar y ese versículo es el que está en Hechos capítulo 5. Hechos 7. En Hechos 7, el versículo 38. En Hechos 7, 38, el diácono Esteban, hablando del tiempo de Moisés y del pueblo de Dios que Dios liberó de Egipto, en el versículo 38 dice, hablando de Cristo, dice, este es aquel Moisés. Aquí figura a Moisés como una figura de Cristo, del Mesías. Y dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. La palabra congregación en mi versión Reina Valera es tomada de los originales griegos como iglesia. Y la palabra es eclesía y es iglesia.
Y aquí está mostrando de que la iglesia de Cristo, la iglesia del Mesías, es una iglesia que es una sola, la iglesia del Antiguo Testamento como la iglesia del Nuevo Testamento. Es más, hay otros pasajes que nos muestran que la iglesia inclusive es la iglesia aquí en la tierra tiene una trascendencia hasta la iglesia del cielo. En otras palabras, lo que Dios intentó con la iglesia aquí en la tierra, revelar, ¿no? A través de la iglesia, son los misterios que estaban ocultos que los hombres o los seres o los hijos de Dios y los ángeles mismos desconocían desde tiempos eternos. Eso nos lo enseña, por ejemplo, el libro de Efesios, capítulo 3, de versículos del 1 en adelante hasta el versículo 10, pero quiero que veamos el versículo 10. Si ustedes ven el capítulo 3 del versículo 10, ahí dice algo que es bien importante. Dice la palabra de Dios. Noten, vamos a leer desde el 9. Dice ahí, y de aclarar. Noten lo que dice aquí. Es más, vamos a leer desde el 8. Dice, a mí, dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, noten lo que dice ahí, entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En otras palabras, riquezas del Mesías. Y aquí muestra que a Pablo se le dio ese privilegio de ver cómo los gentiles eran parte de la iglesia desde el mismo principio, de acuerdo al pensamiento de Dios. Y dice ahí del versículo 9, y de aclarar, dice, a todos cuál sea la dispensación. Y noten que ya habla de una dispensación, la dispensación del misterio escondido desde siglos en Dios que creó todas las cosas. Había una dispensación y esa es la dispensación nuestra ahora, que Cristo comenzó con el evangelio o el reino de la gracia que Cristo vino a fundar en esta tierra como hombre y que esa dio lugar cuando él comenzó su ministerio hace cerca de 2000 años. Y noten lo que dice después el versículo 10. Para que la multiforme, noten lo que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Noten, la iglesia es la que es el instrumento de Dios que revela las verdades de los misterios que están en los lugares celestiales. En otras palabras, los ángeles y los diferentes rangos de servicio que hay en los ángeles, porque en el reino de los cielos no hay rango de autoridad ni de señorío. En el reino de los cielos hay rangos de servicio. El que más tiene posición, de acuerdo a como Dios se las ha asignado, es para que sirva mucho más que los demás. Esa es la diferencia entre los reinos de este mundo y el reino de Cristo. En el reino de Cristo no hay señores. En el reino de Cristo no hay hombres con autoridad ni ángeles con autoridad. El único que tiene autoridad es Cristo. Todos los demás son consiervos juntamente con los hombres. Ahora, nótenlo, y eso lo enseña el libro de Apocalipsis. Ahora, noten lo que dice aquí, que la iglesia dice que le revela esos misterios que estaban ocultos. Ahora, noten lo que dice, a los potestades y a los principados en lugares celestiales. Y termina el versículo 11 y 12, dice, conforme al propósito eterno. Y noten, no dice a los propósitos, uno solo. Dios tiene solamente un propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Mire, el propósito, o sea, el plan de Dios, quien lo lleva a cabo es Cristo. Y Cristo lo hace por medio de la iglesia, usando la iglesia del Antiguo Testamento como la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso es que en otro pasaje, como por ejemplo en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, hablando, aquí la palabra también la han traducido los traductores, el congregación, aquí en este versículo. Me refiero a Hebreos capítulo 2, versículo 12. Y noten aquí lo que está diciendo, porque esto es bien importante. Y aquí Jesús hace una relación en la iglesia del cielo con la iglesia de aquí de la tierra otra vez. El apóstol Pablo nos explica eso. Y dice ahí, en el versículo, noten lo que dice. Voy a comenzar a leer desde el versículo 9.
del capítulo 2 del libro de Hebreos. Pero en el 12 aparece la palabra iglesia, eclesía en el griego. Y dice el versículo 9, pero vemos a aquel, dice, que fue hecho un poco, y dice, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Pregunto, ¿dónde fue coronado de gloria y de honra? Por supuesto, lo coronó el Padre cuando él ascendió al cielo. Y dice ahí, a causa del padecimiento de la muerte, para que por... Ahora dice, porque convenía a aquel por cuya causa todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, noten, Jesús llevó hijos a la gloria. Estos hijos que se llevó Jesús a la gloria son los que Jesús resucitó después de él en el día primero de la semana, en el día después que era la fiesta de las primicias. En ese día de la fiesta de las primicias el Señor resucita a santos que estaban dormidos y se los lleva al cielo. Esos que se lleva al cielo son estos que Jesús glorificó y santificó. Por eso es que dice el versículo 10, porque convenía, dice, a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Mire, aquí dice que por Cristo son todas las cosas y por él subsisten. Gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, y ese es Cristo Jesús. O sea, Cristo fue perfeccionado por medio de aflicciones, por medio de los sufrimientos que él padeció igual como nosotros. Ahora dice el versículo 11, porque el que santifica, dice, y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahora dice, diciendo, ahora noten lo que aquí dice, y aquí está hablando de que Jesús dice, hablando de a los hermanos en el, está compuesta por Jesús y los que resucitó él y que se llevó como primicias al cielo. Y dice el versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Noten, y aquí está citando el Salmo 22, 22, perdón. Está citando el Salmo 22, 22 porque ya estaba profetizado en el Salmo 22, 22 que cuando Jesús, después que él muriera, él iba a ascender al cielo y al ser glorificado por el Padre, entonces y dice ahí después, y en medio, dice, de la congregación, pero esta congregación de la cual habla es la congregación celestial, la iglesia celestial. Dice, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, aquí está citando diferentes pasajes de todo el Antiguo Testamento que están especialmente en los libros de los Salmos. Y dice después, yo confiaré en él. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahora, noten lo que está diciendo. Esos hijos, dice aquí yo. ¿A quién le dice Jesús yo? Le está diciendo al Padre, aquí yo y los hijos que Dios me dio. O sea, Dios le dio a esas primicias que se llevó para el cielo, y esas primicias son parte de la iglesia de Cristo. Ya están en el cielo. Esos son los que Cristo se llevó. Ahora bien, aquí muestra claramente, ¿no?, que el plan de Dios es unir el cielo con la tierra. Y ahora bien, habiendo dicho esto y presentado esto brevemente, en el principio dice Dios, el versículo de Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó primero? Los cielos. Pero dice el libro de Job que cuando Dios creó los cielos y creó esta tierra, dice que los hijos de Dios se gozaron, se alegraron al ver, ¿no?, la creación. ¿Quiénes son esos hijos? Y dice las estrellas también. Estrellas y sus hijos alabaron a Dios. Las estrellas son los ángeles.
en la creación de Dios. Ahora, Dios diseñó la creación de este mundo para que los que fueron creados primero, que fueron esos hijos de Dios, que viven en otros mundos, y eso lo enseña el libro de Job también, para que ellos aprendiesen de quién verdaderamente era el creador y del lugar que le pertenece por legitimidad a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, al Mesías. Entonces, para enseñar esas verdades, Dios hace una nueva creación. Y es bien importante que entendamos, Dios diseñó al principio la tierra en ¿cuántos días? En 6 días de creación, para dejar un día séptimo de descanso, para dejar un modelo no solamente del plan de creación, sino del plan de redención. Y el modelo del plan de Dios es un modelo, aparece lo que tiene que ver con Dios, aparece con 7, el número 7 tiene que ver con 7, 7, 7, 7, porque 7 significa juramento, 7 significa algo que es perfecto, algo que no se le puede quitar. Ese es el significado del 7. Así que Dios hace todo en 7 y da todo el plan de salvación a través de todo lo que tiene que ver con 7. Ahora bien, cuando Dios saca al pueblo, cuando Dios crea todo, lo crea en un huerto. Y el libro de Génesis dice que a Dios le agrada el huerto. Y Cristo, porque habla de Cristo, el Hijo de Dios se complace en los huertos. De ahí que Dios diseña, ¿no?, un plan de que en la tierra el hombre viviera en huertos. ¿Por qué? Porque era una figura del huerto celestial, del paraíso celestial. Esa figura es clara en el libro de Apocalipsis. Por eso es que vemos que en Génesis aparece el huerto o el Edén, y también en el Apocalipsis aparece el nuevo Edén, la nueva tierra, la nueva ciudad, que esa ciudad es una figura de la iglesia, de la esposa de Cristo. Siempre la iglesia está ilustrada por una mujer. Esa mujer está simbolizada también en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Pero también aparece una mujer pura, que es la del capítulo 12, y aparece una mujer ramera, que es la del Apocalipsis 17. Ahora, cuando habla de Apocalipsis 12, allí está hablando de una mujer que tiene 12 estrellas en la cabeza, y la única mujer que tiene 12 estrellas en la cabeza es la iglesia judía. Dios levantó la iglesia judía. Ya vimos la evidencia que la iglesia es una sola, no solamente aquí en la tierra, sino la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, pero juntamente con la iglesia celestial y todos los que han sido redimidos para la gloria de Dios. Todos componemos hoy en Cristo Jesús esa iglesia, la plenitud de que todo lo llena. Ahora bien, para que nosotros entendiéramos el plan de Dios para la nueva tierra y los nuevos cielos, el plan de Dios de la nueva Jerusalén, que es la madre de todo cristiano. La madre de los cristianos no es ningún lugar aquí en la tierra. Y el libro de Pablo lo explica claramente en el libro de Gálatas, capítulo 4, del 23 en adelante hasta el capítulo 20, versículo 27. Ahí dice que la madre de todos los cristianos es la Jerusalén de arriba, la celestial. Esa es la madre de nosotros, indicándonos que, es más, en el libro de Apocalipsis también, en el capítulo 21, en el capítulo 21, versículo 20 al 27, ahí dice que todos los que sean salvos andarán a la luz de ella, de la Jerusalén. ¿Pero cuál Jerusalén? La Jerusalén celestial, porque allí en el capítulo 21 está hablando de la Jerusalén celestial. Por lo cual, cuando habla de la iglesia, se refiere a una mujer que, mire, por eso cuando Dios habla de la Jerusalén terrenal, siempre dice hija de Sión, porque la madre es la Sión celestial. Eso lo enseña Pablo en el libro de Hebreos, eso lo enseña Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 27, y muchos otros pasajes donde nos muestra que la verdadera ciudad de Dios
donde nosotros los cristianos tenemos nuestra ciudadanía, es en la Jerusalén celestial. El libro de Hebreos 11, el libro 12 lo dice, y también hablando de Hebreos 12, noten, aquí vuelve a repetir en Hebreos 12 y hace la unión entre la iglesia de aquí de la tierra y la iglesia celestial. Noten lo que dice Hebreos 12, versículo 23. Dice ahí, pero voy a leer el 22 en delante. Dice, si no, dice, miren, los cristianos no nos acercamos al monte Sinaí. Aquí lo está diciendo, como lo hizo Moisés. Si no, dice que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Mire, y después dice el 23, a la congregación de los primogénitos. Noten lo que dice. La palabra congregación otra vez aquí es a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Dónde están los primogénitos? Esos primogénitos son las primicias que Cristo se llevó. Ellos ya están en el cielo. Y esos son parte de la iglesia, que nosotros también somos parte de la iglesia. Y ahora dice, al juez, dice, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí están. Los justos que fueron llevados por Cristo, los mismos que estaba hablando ahí en el capítulo 2, dice que son justos que han sido hechos perfectos. O sea, son redimidos para Dios. 4 ancianos que ya están ante la presencia de Dios, de los cuales habla el libro de Apocalipsis, capítulo 4, 5, hasta el capítulo 19. Entonces, de esos 24 ancianos son los que Cristo redimió y se llevó al cielo para que ellos sean la garantía de que así como Él se llevó a ese grupo, a esa multitud que Él llevó, que nadie sabe el número, pero Él se la llevó para confirmarnos a nosotros que así como ellos fueron llevados al cielo también, cuando Cristo venga por segunda vez, nos llevará a nosotros también. Ahora bien, habiendo dicho esto, para que nosotros entendamos el culto y la adoración y el lugar de Cristo, Él levantó un santuario. Y ese santuario, que así como el Edén era una figura del Edén celestial, así también el santuario terrenal fue levantado como una figura, como una copia en miniatura de lo que es el santuario celestial. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos cómo es que debemos de adorar a Dios. O sea, la adoración que Dios mandó en el santuario, y Dios por eso mandó a hacer figuras, ¿sí? Muebles, querubines, y todo tipo de utensilios sagrados, para que nosotros entendamos, para que la iglesia entienda que esos utensilios está en el cielo y Cristo vino para enseñarnos y confirmarnos esas verdades, las cuales nos explica claramente Pablo en todo el libro de Hebreos, y hace la relación entre el culto en el santuario antiguo con el verdadero sacerdocio ahora de Cristo en el cielo. Ahora bien, Dios establece un sacerdocio, y en ese sacerdocio que Él establece que toda la tribu de Israel, toda la tribu de Leví eran levitas, eran sacerdotes de la línea sacerdotal, pero los únicos Aarón, solamente la familia de Aarón podían acercarse a Dios y fueron santificados, fueron ungidos. Pero ¿qué pasó? Al haber sido ellos ungidos, traicionaron el ministerio que Dios les dio. Y como respuesta que iba a quitar la familia de Aarón, y que él se iba a buscar un sacerdote, uno solo, que era conforme a su corazón, y ese sacerdote es el Mesías, que era una figura, el Melquisedec,
de Cristo. ¿Por qué? Porque Melquisedec, además que era sacerdote, también era rey. Y el único que podía ser sacerdote y rey era el que Dios le juramentó, y ese es Cristo. No hay otro sacerdote que pueda ministrar en el santuario. No hay. Solamente Cristo le pertenece el privilegio. Y como Dios quitó y profetizó que iba a quitar a todo ese sacerdocio arónico, en Cristo se cumple. Por eso es que cuando Cristo viene, ya no hay necesidad de ningún sacerdocio, ni tampoco hay necesidad de ningún templo, ni tampoco de ofrecer más sacrificios, porque ya Cristo hizo el sacrificio perfecto. Ya Cristo ascendió al cielo para ser sacerdote y Él es el sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Es el único que se puede presentar delante del Padre. Eso lo entendemos claramente en el libro de que presenta, ¿no? Que si había alguien que podía ministrar, él dice, el único que es digno es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé cuánto tiempo me queda, me gustaría saber. 5 minutos. Ahí lo tiene en pantalla, mi hermano, 1 minuto Okay, con 36 perfecto. segundos. Vamos a continuar. Entonces, mire, cuando Dios establece la iglesia, Dios establece la iglesia bajo unos principios en los cuales, y aquí es donde entramos, ¿no? En Mateo capítulo 16. Algunos de Pedro, pero no, mis hermanos. En el capítulo 16, si ustedes notan, la pregunta que Cristo hace en el versículo 13, él dice ahí, les hace la pregunta y le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, la pregunta en cuestión y la persona que se estaba aquí en este versículo cuestionando o tratando de, Jesús está tratando de explicar, era de quién era Cristo, no de quién era Pedro o cualquiera de los demás. Es más, Dios dio evidencia que en el Antiguo Testamento no hubo ningún hombre que pudiera ser sacerdote verdadero y fiel. El único que logró eso es Cristo. Y tampoco hubo ningún rey, y Dios dio suficiente evidencia que no había rey que fuera digno de reinar y gobernar a su pueblo. Por eso es que dio un periodo de reyes, y después de eso dio reyes mundanos, el imperio medo-persa, el imperio babilónico, el imperio griego y ahora el imperio romano, para mostrar que los hombres no pueden reinar, que el único reino que subsiste es el reino de Cristo. Esa es la gran verdad que enseña aquí. Tiempo, ahora mi bien, hermano. buscaban Tiempo, mi hermano. Mi hermano, no sé si me está escuchando, pero ya se le terminó el tiempo. Mi hermano. Mi hermano Elías tiene, creo, un problema de conexión porque creo que no se ha dado cuenta que ya terminó su tiempo. Si alguien, por favor, mi hermano, le puede avisar de que ya terminó su tiempo, por favor. Creo que no está viendo la pantalla, lo que pasa. Mi hermano no estaba escuchando, el tiempo ya se acabó. Si usted alcanza a ver, tengo el cronómetro en la pantalla, entonces le voy a pedir que se mantenga en el tiempo. Lo dejé un par de segundos más para que terminara la idea, pero hay que tener muy en cuenta de que le estoy poniendo el tiempo en la pantalla para que no se vaya muy lejos del tiempo que ha sido pactado. Entonces ahorita le voy a pedir al hermano Juan Eli que apague su micrófono y vamos a entrar a los 25 minutos de presentación del hermano Frankie Garcés y me avisa cuando ya esté listo. Ok, su tiempo empieza ahorita, hermano. Ok, bueno, vamos a, como el debate es sobre cuál es la iglesia verdadera, si la iglesia adventista del séptimo día o la iglesia católica, yo quisiera comenzar esta primera intervención con una pequeña reseña acerca de lo que es una breve historia acerca del adventismo del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día es una denominación cristiana protestante que, a diferencia de otras denominaciones, se caracteriza por guardar el día sábado como día de reposo.
También se caracteriza por seguir enseñanzas de Elena de White, porque sus visiones dieron base para que el movimiento adventista considerara que en ella se manifestó el don de la profecía, lo cual vamos a desmentir en unos momentos. Y con lo cual dotó a sus escritos de gran importancia para los creyentes de esta denominación. Esta denominación religiosa, conocida comúnmente como Adventistas del Séptimo Día, comienza a existir como tal en el año 1890, ya que antes de Elena de White solo se llamaban Adventistas, que nace, por cierto, en 1840. Entonces, desde este momento podemos empezar a ver que esta no es la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo, porque debe tener casi 2000 años de existencia. Pues Elena de White se convirtió a Dios en una iglesia metodista, no en una iglesia adventista, a la edad de 12 años. Y una denominación que es creada o que es fundada por personas que profesan cosas erradas, pues no puede ser la iglesia de Jesucristo, porque siendo guiada por el Espíritu Santo, que es infalible, no puede cometer errores. Vamos a ver algunas de las profecías rápidamente para yo tomarme mi tiempo en exponer mi iglesia, algunas de las profecías que ella hizo y que jamás se cumplieron. Ella profetizó que ella estaría viva cuando Jesús regresara. Lo dijo, lo dejó escrito en los primeros escritos en la página 15 y 16. Ella profetizó también que en los años 50, o sea, 1850, Cristo regresaría en solo algunos meses. Estaríamos hablando de 1851. Esto lo dejó escrito en primeros escritos, páginas 58, 64 y 67. Después ella profetizó que los adventistas que vivieran en el año 1856 estarían vivos también para la segunda venida de Cristo. Esto lo dijo en el primer testimonio, página 1331 y 1332. Ella profetizó que Cristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud en los Estados Unidos, de 1863. Lo dejó en los primeros escritos, página 35, y hasta el día de hoy, año 2020, no ha regresado Cristo. Elena de White también enseñó como inspiradas por Dios afirmaciones que van en contra de la doctrina de Cristo. Una de ellas es que afirmó que Satanás cargaría con los pecados de la humanidad. Esto lo dejó escrito en The Great Controversy o la gran controversia en la página 422 y 485. También ella dijo en Testimonies for the Church o Testimonios para la Iglesia, volumen 5, en la página 475, que eso va en contra, por ejemplo, de lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, y Juan, capítulo 1, verso 29. Jesús es el Cordero de Dios, el que carga con los pecados del mundo. Ella también afirmó, por cierto, que el sello de Dios sería el día sábado, lo cual contradice Efesios capítulo 1, verso 13, Efesios capítulo 4, verso 30 y Segunda de Corintios capítulo 1, versos 21 al 22, donde dice el Señor que el sello de Jesucristo es el Espíritu Santo, no el día sábado. Y esto está escrito en Testimonies for the Church, en el volumen 8, página 117. Entonces, podemos ver claramente que esta denominación pues tiene un profeta que ha hecho profecías que van en contra de las Sagradas Escrituras. Y si podemos agregar un poquito más, solamente para terminar con esta breve historia, el esposo de Elena de White, el señor llamado, por aquí lo tenemos, el señor llamado Jaime White, escribe que bautismo, habla en contra del bautismo por aspersión y para bebés, que la Santísima Trinidad son equivocaciones, que la conciencia activa de los muertos, eso es un pecado, y que el purgatorio también son cosas que están equivocadas. Esto lo dijo en Review, en The Herald, el día 12 de septiembre de 1854. Yo voy a comenzar por mencionar solamente 7 puntos de la Iglesia Católica, y lo voy a ir demostrando con las Sagradas Escrituras y a través de la historia. Ojalá que en la próxima intervención mi hermano pudiera demostrarnos un poco de la historia de su denominación. Voy a comenzar con la Santísima Trinidad, ya que es uno de los temas que ellos rechazan. La Iglesia Católica, a diferencia de los adventistas, cree, predica y adora a la Santísima Trinidad, que es el misterio de 3 personas diferentes que conforman una deidad. Y para que el concepto de persona sea más explícito, pues se cae a veces en el error de creer que persona es aquella cosa que tiene materia, como carne, sangre o huesos, y eso es completamente equivocado.
vamos a ver lo que dice la filosofía cristiana, cómo define la palabra persona. La filosofía según la persona según la filosofía. En la filosofía existen varias definiciones de persona, pero para Boecio una persona es una sustancia individual de naturaleza racional, mientras que para Santo Tomás de Aquino, él considera que persona es un supuesto o un individuo de naturaleza racional, es decir, una unidad completa suficiente que posee espíritu, inteligencia y voluntad. Para Immanuel Kant, una persona supone una categoría moral sujeta a derechos y deberes. Ahora, según la religión, la filosofía de la religión dice, según la doctrina cristiana, existen personas angélicas no humanas, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son personas distintas, pero que con una misma esencia divina. Al mismo tiempo, se admite también la existencia de personas diabólicas, los ángeles caídos. ¿Dónde podemos nosotros encontrar las distintas personas dentro de las Sagradas Escrituras? Bueno, lo vamos a ver primeramente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 20, verso 17. Cuando el Señor le dice Señor Jesús le dice a María Magdalena que va a ir directamente al Padre. Él había resucitado ya con toda su divinidad, con la que tenía antes de que existiera el mundo. Otra de las citas que podemos demostrar para que Jesús se vea persona diferente al Padre, la podemos ver en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, versos del 1 al 10, donde se menciona que Jesús, siendo el Cordero degollado, ¿sí?, es el que toma el libro de la mano derecha del Padre que está sentado en el trono, y esto es una visión en el cielo, no es una visión aquí en la tierra, es una realidad. Entonces, podemos ver claramente que hay dos personas diferentes interactuando entre sí, en el cielo, por supuesto. Y por supuesto, pues podemos ver el libro de San Juan, capítulo 1, verso 1, que nos hace referencia al libro del Génesis, capítulo 1, verso 26, en el momento de la creación. El Padre y el Hijo interactuando para crear todo el universo. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de lo que la primera iglesia, que se supone que es la iglesia verdadera, desde sus inicios, enseñaba, si realmente aceptaba la Santísima Trinidad o la rechazaba como algunas denominaciones. Por ejemplo, el libro de la Didache del año 47, el libro más antiguo cristiano, dice acerca del bautismo: bautizar de esta manera, dichas con anterioridades todas estas cosas, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. El libro de la Didache, en el tomo 7, capítulo 1. Ahora, San Policarpo, uno de los padres de la iglesia del año 155, dice de esta manera: a Jesucristo sea la gloria con el Padre y en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el escrito Martirio de Policarpo número 22. Atenágoras de Atenas del año 178 dice: así pues, suficientemente queda demostrado que no somos ateos, pues admitimos a un solo Dios increado y eterno e invisible, impasible, incomprensible e inmenso. Solo por la inteligencia de la razón comprensible. Hace una pregunta: ¿quién pues no se sorprendería de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre, a un Dios Hijo y un Espíritu Santo que muestran su potencia en la unidad y en la distinción en el orden? Atenágoras de Atenas en la súplica a los cristianos. Para terminar, San Ireneo del año 140 dice de esta manera: expresa con claridad la fe trinitaria, y él dice que el Verbo, o sea, el Hijo, ha estado siempre con el Padre de múltiples maneras, lo hemos demostrado, y que también su sabiduría, o sea, el Espíritu Santo, estaba con él antes de la creación. Esto lo dice en su escrito San Ireneo del Año contra las herejías, número 4. Quiero pasar al segundo punto, el bautismo, lo cual también ellos rechazan. La Iglesia de Cristo tiene como doctrina el bautizar para la introducción a la persona al nuevo pacto de Dios. Recordemos que hay un pacto en el Antiguo Testamento y un pacto en el Nuevo Testamento. Con la peculiaridad de que se bautiza también a los bebés para hacerlos miembros del cuerpo místico de Cristo, lo que los hermanos separados niegan y que rechazan rotundamente, acusando a la iglesia de apóstata y falsa, porque según ellos eso es un invento de la iglesia. Pero para ello debemos ver la escritura y por supuesto también vamos a ir a la historia del cristianismo primitivo. La iglesia es, como ya lo mencioné, la introducción al nuevo pacto de Dios, y como lo fue en la sombra del bautismo, o sea, la circuncisión,
También los niños eran beneficiados con los dones dados por Dios a sus 8 días de nacidos y eran miembros activos del pacto de Dios. Ahora, nosotros podemos ver desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38 y 39, que Pedro les pide a los paganos que se conviertan a Dios, o sea, que dejen atrás su paganismo y que entren al nuevo pacto de Dios, que dejen el judaísmo de lado. Y al hacerlo, obtendrían, por supuesto, el don del Espíritu Santo. Y ese don no era exclusivo solamente para los adultos, sino que también para sus hijos. Porque podemos ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 41, que Juan Bautista, el último profeta, recibe el Espíritu Santo estando en gestación. Entonces, no hay una sola cita bíblica que nos demuestre o que nos impida que se puede recibir el bautismo de niños siendo el bautismo del Espíritu Santo siendo bebés. Recordemos también que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 33, se bautizó el carcelero junto con todos los miembros de su familia. Y si nosotros decimos todos, obviamente no hay exclusión alguna para separar a los bebés de los adultos. Y los primeros cristianos, la primera comunidad cristiana sabía perfectamente esta práctica y también la enseñaron. San Irineo de Lyon en el año 132 dice: porque Jesucristo vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos, porque quiso pasar por todas las edades para hacerse bebé con los bebés a fin de santificar a los bebés, niño con los niños a fin de santificar a los de su edad, dándoles un ejemplo de piedad y siendo para ellos un modelo de justicia y obediencia. Se hizo joven con los jóvenes para dar a los jóvenes ejemplo y santificarlos para el Señor. San Irineo de Lyon contra las herejías, en el tomo 2. Orígenes de Alejandría del año 200, dice: la iglesia recibió de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los ministerios divinos sabían muy bien que todos llevamos la mancha del pecado original, que debe ser lavada por el agua y por el Espíritu. Lo dice el libro de Orígenes en su comentario a los Romanos, capítulo 5. Ahora, vamos al punto número 3, pero antes quiero compartirles unas cuantas confesiones protestantes de las primeras comunidades reformadas que hablan a favor del bautismo de los niños. Dice: como los niños en Israel eran circuncidados en las primeras, en las promesas que fueron hechas a nuestros hijos. Y por cierto, Cristo ha derramado su sangre no menos para lavar a los niños de los creyentes, que lo ha hecho por los adultos, por lo cual deben recibir también la señal del sacramento de aquello que Cristo hizo por ellos, conforme el Señor en la ley mandó participarles del sacramento del padecimiento y de la muerte de Cristo, poco después que hubiera nacido, sacrificando por ellos un cordero, lo cual era un símbolo de Jesucristo. Por otra parte, el bautismo significa para nuestros hijos lo mismo que la circuncisión significaba para el pueblo judío, lo cual da lugar a que el apóstol Pablo llame al bautismo la circuncisión en Cristo. Esto lo dijo la Confesión Bélgica de 1619, en su artículo 34. La Confesión Reformada de los Países Bajos y de varias iglesias reformadas actuales de 1619. Punto número 3. El perdón de los pecados. Otra de las características de la Iglesia Católica y que también se practicaba en la Iglesia primitiva. Una de las doctrinas que también se presenta como un sacramento en la Iglesia de Jesucristo es el perdón de los pecados, lo cual obviamente pues es rechazado también por algunos hermanos separados. Pero las Sagradas Escrituras y la Iglesia primitiva nos afirman la fuerza de esta práctica. De entrada vamos a decir que esto es un mandato de Dios dejado únicamente a sus ministros, o sea, a sus 12 apóstoles. Y esto lo vamos a poder ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del versos 21 al 23, cuando Dios hace un acto que solamente repite 2 veces en toda la Biblia. En Génesis, capítulo 2, versos 7 y 8, y en San Juan, capítulo 20, versos 20 al 23. En el Génesis, el Señor sopla su Espíritu Santo para darle la vida a su creación por primera vez. Y en el Evangelio de San Juan sopla su Espíritu Santo para devolverle la vida espiritual a su creación que había perdido a causa del pecado.
Y esta vida es encomendada por medio del sacramento a sus apóstoles, dándoles la potestad de perdonar los pecados a quienes ellos crean conveniente hacerlo. De hecho, ya desde el Antiguo Testamento se tenía la práctica de perdonar los pecados, solamente que era imperfecta. Pero en Cristo se perfecciona y lo lleva a la forma más sublime. Vamos a ver qué dice la iglesia primitiva. El libro de la Didaché, año 47. Dice, en la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. La confesión en el Antiguo Testamento, en la primera comunidad, era en público, no era privada como ahora. Orígenes de Alejandría, año 180, dice, además de estas 3 razones, hay también una séptima, aunque dura y laboriosa, la remisión de pecados por medio de la penitencia. Cuando el pecador lava su almohada con lágrimas, cuando sus lágrimas son su sustento día y noche, cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote del Señor, ni de buscar la medicina, a la manera del que dice, ante el Señor me acusaré a mí mismo de mis iniquidades, y tú perdonarás las de lealtad de mi corazón. Las homilías sobre los Salmos, capítulo 2, verso 4. San Cipriano de Cartago, del año 180, dice, os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado, mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo, o sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, vamos empezando a ver claramente, ¿sí?, que a medida de que vayamos viendo más características, solamente voy a tocar 7 rasgos de la Iglesia católica. Hay muchísimos, pero solamente me voy a enfocar en 7. 4 de ellas, pues, son parte de la doctrina que los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues, no practican, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, pues, tenemos que ir viendo las Sagradas Escrituras, las prácticas y obviamente la historia. ¿Por qué? Es importante para nosotros ver la historia del cristianismo primitivo, porque por medio de esta historia nos damos cuenta cuáles eran las prácticas que se realizaban en esa iglesia. Y si nosotros afirmamos, como también los hermanos de adventistas dicen que ellos son la iglesia verdadera, y nosotros también decimos que somos la iglesia verdadera, tenemos entonces que ir a las características históricas para poder saber cuáles eran las prácticas que ellos realizaban, cuál era la doctrina de aquella iglesia, para poder nosotros entender entonces ahora cuál es la iglesia que permanece en esa doctrina. Y si alguna de las iglesias que estamos aquí en este diálogo no concuerda con lo que es la pintura de la iglesia primitiva, bueno, entonces había que nosotros analizar verdaderamente si somos o no somos la iglesia verdadera de Cristo. Puede ser que nosotros, inspirados, por ejemplo, digamos que somos la iglesia verdadera, pero si en la práctica, al comparar la iglesia primitiva con nosotros, no es la práctica la misma, entonces nosotros tenemos que ir, pues, nuevamente analizando la escritura y volvernos a esa iglesia verdadera. Porque si no, entonces, como dijo el apóstol Pablo, ¿sí?, si ustedes predican algo en contra de lo que nosotros ya hemos transmitido, su fe entonces es vana. Su fe no sirve de nada entonces. Ustedes están creyendo en doctrinas erradas, como dice 1 Timoteo 4, 1 y 2. Están siendo guiados por espíritus engañadores y predicando doctrinas de demonios, lo cual es importante para nosotros ir analizando cuáles verdaderamente los rasgos y características de esta iglesia primitiva de los primeros 2 siglos, para poder entender cuál es la iglesia verdadera actualmente en el siglo XXI. Entonces, vamos a ir analizando un poquito, recapitulando. Tenemos nosotros la confesión de los pecados, Mateo, Juan 20. Es el mandato perfecto de nuestro Señor Jesucristo dado a sus 12 apóstoles. Recordemos que cuando el Señor le da la orden a los apóstoles de perdonar pecados, lo hace 50 días antes de que llegara el día de Pentecostés.
esta misión fue exclusiva para sus 12 apóstoles. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo. El hombre no tiene poder para perdonar pecados, pero Dios les otorga ese poder. Y de hecho, vamos a leer la palabra de Dios, ya que veo que tengo 5 minutitos todavía. Juan, capítulo 20. Lo vamos a ver verso del 21 en adelante. Entonces Jesús les dijo de nuevo, la paz a vosotros. La voy a leer de esta Biblia, que es una Reina Valera. Entonces Jesús les dijo otra vez, la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió a mí, escuchen esto, porque esto es importante. El Señor Jesús les dice, como el Padre me ha enviado a mí, así mismo los envío yo. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Con toda la autoridad, como él mismo lo dijo en Mateo 28:18. A mí se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando el Señor les dice, como el Padre me ha enviado a mí, así mismo los envío yo a ustedes, inmediatamente lo que hace es soplar su Espíritu Santo y darles el Espíritu Santo a ellos. O sea, ellos por sí mismos no tendrían el poder para perdonar pecados. ¿Quiénes lo hacen? El Espíritu Santo es el que perdona los pecados. Es Dios quien perdona los pecados. ¿A través de quién? De sus ministros, o sea, sus 12 apóstoles. Entonces, aquí tenemos que ir viendo si realmente nosotros cumplimos con este rasgo, esta característica de la iglesia primitiva. ¿Nuestra iglesia perdona pecados? Nosotros podemos confesarnos con los sucesores de los apóstoles. Recordemos que la sucesión es mediante la imposición de las manos según Hechos 8:18. El poder del Espíritu Santo se transmite a través de la imposición de manos de los apóstoles, como lo hizo también el apóstol Pablo con Tito y con Timoteo, ¿no? Entonces, tenemos que ir dándonos cuenta si nuestra iglesia verdaderamente está acorde a la iglesia primitiva y a las Sagradas Escrituras también, por cierto. El bautismo, nuevamente, la circuncisión, como ya lo hemos visto, ¿sí? La circuncisión es la prefigura del bautismo en Cristo. Recordemos que el mismo apóstol Pablo, por allá en Hebreos capítulo 9, verso 9 y capítulo 10, verso 1, entre otras tantas citas bíblicas, él dice que todo lo acontecido en el Antiguo Testamento es prefigura o sombra de lo que nosotros tendríamos ahora por realidad. Entonces, tenemos la sombra de la confesión de pecados. Los sacerdotes levitas confesaban los pecados, perdonaban los pecados por medio de ¿qué? De un sacrificio, haciendo una oblación, de un sacrificio de animales, ¿sí? Dedicados a Dios para el perdón de los pecados de las víctimas o de los penitentes, ¿sabe? Tenemos el bautismo, que la prefigura es la circuncisión de Cristo, la circuncisión, perdón, del Antiguo Testamento, es el bautismo para la introducción al nuevo pacto de Dios o al nuevo pueblo de Dios. Entonces, también tenemos la Santísima Trinidad, que obviamente podemos citar muchísimos más pasajes. Por ejemplo, ya citamos Juan 1:1, ya citamos Génesis 1:26, podemos citar Génesis capítulo 18, versos del 1 al 15, podemos citar otras muchas citas bíblicas, que no nos da tiempo porque pues solamente tenemos un tiempo limitado. Pero mis queridos hermanos, para que empecemos desde este momento a analizar cuál de las dos iglesias está más ligada a la iglesia primitiva, a las escrituras y sobre todo a la historia. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Me quedan 30 segundos, con eso termino. Dios los bendiga. Muchas gracias. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Frankie. Le voy a pedir que por favor apague su micrófono y déjenme resetear el cronómetro. Ahora pasamos a lo que son los 5 minutos de refutación cada uno. Al total van a ser 2 tiempos de 5 minutos cada uno, van a ser intercalados. Entonces le voy a pedir al hermano Juan de que cuando esté listo, por favor, encienda su micrófono. Le voy a poner el cronómetro en pantalla. Permíteme un segundito, déjeme cambiar. Ahí tenemos
los 5 minutos, mi hermano, y cuando esté listo me da su señal. Tiempo, mi hermano. Está encendido. Bueno, ¿estamos listos? Quiero decirle a mi hermano Frankie, a veces el sacar información del internet no necesariamente dicen la verdad. Para comenzar, quiero decirle que nosotros como adventistas creemos en la deidad de 3 personas. Creemos en el Padre, creemos en el Espíritu, en el Hijo, en la deidad del Hijo y creemos en la deidad del Espíritu Santo. Plenamente tal y como lo enseña la Escritura. Así es que cuando usted habla de que nosotros no creemos en la deidad de las 3 personas, está equivocado. Eso en primer lugar. Hay algo que inclusive usted dijo también, y hizo alusión a Policarpio. ¿Quién era Policarpio para usted? Quiero preguntarle, y me lo va a responder después. ¿Quién era para usted Policarpio? Ahora, usted me toma 3 puntos por los cuales nosotros no somos la iglesia verdadera. Ahora yo le digo, para comenzar, nosotros creemos o en la realidad de la deidad en 3 personas. Segundo, el bautismo, nosotros no estamos de acuerdo con que el bautismo, la circuncisión. ¿Por qué razón? Porque la circuncisión terminó hasta que Cristo vino. Y eso prefiguraba nada más el ser parte del pueblo de la carne, para ser descendiente de Abraham y ser parte de Israel. Venían a ser hijos de la promesa de Abraham, hijos de Abraham por la circuncisión. Cuando Cristo vino, la circuncisión ya Cristo la quita, y eso es bien claro en el Nuevo Testamento. Ya no hay ahora circuncisión, ya no hay necesidad de circuncisión, y ese es el conflicto que hubo entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Y de allí fue donde Pedro, que era el apóstol a los judíos, el apóstol Pedro era el apóstol, o es decir, el mensajero que tenía que ir a todas las iglesias judías para que se convirtieran, para hablarles del verdadero evangelio en Cristo Jesús, que Cristo era el Mesías y que Cristo es el Hijo de Dios, y que en Cristo recibir a Cristo para poder ser parte del pueblo de Dios. Y esa es la obra que Dios asignó para Pedro. Ahora bien, Pablo hace lo otro con los gentiles. Y el otro punto, y es bien importante, quiero decir esto, hermano, el tiempo es corto, pero la evidencia se haga bautizar, necesita primero reconocer su pecado. Por eso es que en el libro de Lucas, capítulo 3, hablando Juan del perdón de los pecados, dice, arrepentíos y convertidos. Es que haya primero reconocimiento de la ley de Dios. Cosa que Cristo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a confirmar la ley, a cumplir la ley, a hacer que esa ley se cumpla en nosotros. Y para eso nos da el Espíritu Santo, que es lo que usted hablaba, que asopló en los apóstoles, y ciertamente lo sopló. ¿Pero para qué? Para que ellos fueran los mensajeros de perdón, de reconciliación. Porque ni en el Antiguo Testamento los sacerdotes no perdonaban pecados. Los pecados los confesaba el pecador sobre la cabeza del Cordero, que era una figura de Cristo. De igual manera ahora nosotros confesamos nuestros pecados y a la misma vez Él es nuestro sacerdote que ofrece su propia sangre como testimonio de que nosotros hemos aceptado su sacrificio. Por eso es que, y el bautismo es una figura de 3 cosas. De que la persona ha muerto al mundo, ha resucitado
primero, que reconoce que necesita morir al mundo. Segundo, que necesita resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Los niños no pueden hacer eso. Y la otra parte es de que el Espíritu Santo, nosotros creemos Tiempo, en el mi Espíritu hermano. Santo también, Tiempo, y mi en el hermano. ungimiento del Espíritu Santo. Tiempo. Tiempo terminado. Le voy a pedir al hermano que apague su micrófono, por favor. Y al hermano Frankie le voy a pedir que prenda su micrófono. Me avise, mi hermano, cuando ya esté listo. Va a poner el cronómetro en la pantalla. Acuérdese, son 5 minutos de refutación. Adelante, hermano. Ok, mi hermano. Tiempo. Ok, bueno, en primera, yo no digo que ustedes niegan la Trinidad, lo dice el esposo de su fundador, el señor de White, y por eso cité la carta donde él mismo dice que la Trinidad no es correcta. Él lo dice, lo voy a volver a leer el libro y le voy a citar el texto donde dice: el señor Jaime White escribe que el bautismo por aspersión y para los bebés, la Santísima Trinidad, la conciencia activa de los muertos, el purgatorio son errores fundamentales y que los protestantes lo aceptaron de la Iglesia Católica. Esto lo escribe en su libro Review and Herald, el 12 de septiembre de 1854. Todos pueden buscarlo y van a encontrar, esa es la confesión el fundador de la Iglesia Adventista, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo nada mío, lo estoy sacando de los mismos fundadores de usted. Ahora, usted menciona aquí, bueno, mencionó varias cosas, por ejemplo, aquí subrayé algunos puntos. Bueno, dice él que San Pablo tuvo el privilegio de predicar a los gentiles, pero recordemos que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versos del 1 al 11, el mismo apóstol Pedro dice que Dios lo escogió a él desde los inicios para que por su boca se escucharan los gentiles la palabra de Dios. O sea, no fue únicamente exclusivo por San Pablo, sino que primeramente fue dado al apóstol Pedro y obviamente pues Pablo continuó con esa misión, ¿no? Dice el amigo que la iglesia es la misma desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero ahorita nos acaba de decir que la circuncisión ya no está válida, algo que yo no dije. Yo no dije que en el Nuevo Testamento seguíamos circuncidándonos. Yo lo que dije, y ahí está el video, yo lo que dije es que el bautismo, la circuncisión es la prefigura del bautismo. O sea, en el Antiguo Testamento se tenía la circuncisión para introducir a los niños y a los adultos al pacto de Dios, al antiguo pacto. El bautismo es para introducir al pagano o a cualquier persona al nuevo pacto de Dios, como lo dice Gálatas 3:27. Todos los que son bautizados en Cristo ya son pertenencia de Cristo y entonces pasan a ser herederos de Abraham, ¿no? Son hijos de Abraham y herederos de la promesa. Yo nunca dije que el bautismo, que la circuncisión todavía estaba vigente. Eso yo no lo dije en ningún lado, algo que el amigo se le pasó tal vez. Dice el amigo que Cristo dijo, y ahí están sus propias palabras, pueden regresar el video donde él mismo dijo, dice, Cristo mismo dijo que quitaría el sacerdocio, lo cual eso es una calumnia, porque si vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 7, versos 11 y 12, no dice que se elimina el sacerdocio, dice que el sacerdocio es cambiado a una manera perfecta. ¿Por qué? Porque lo mismo lo vuelve a decir en el capítulo 9, ¿sí? Versos 9 en adelante, que todo era prefigura del Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento no era la perfección de la realidad. Con Cristo se perfecciona. El sacerdocio del Antiguo Testamento no es perfecto, por eso tenía que cambiarlo a la manera de Melquisedec. No dice que lo elimina, ni que lo abole, no. El Señor cambia el sacerdocio, siendo Él el único y eterno sumo sacerdote, que no es lo mismo que sacerdotes. El mismo libro del Apocalipsis nos viene diciendo exactamente que hay solamente un sumo sacerdote, ¿sí?, que puede entrar a la presencia. De hecho, el mismo libro de Hebreos capítulo 9, si lo leen todo completo,
se van a dar cuenta perfectamente que Jesús, siendo el sumo sacerdote, no sacerdote, el sumo sacerdote, es el único que puede entrar a la presencia de Dios. Por eso Él está mediando en estos momentos con su propia sangre detrás de la cortina o del velo que es su propia carne, ¿sí? En la presencia de Dios para perdón de todos y cada uno de nosotros. El sacrificio de Cristo no ha terminado. El sacrificio de Cristo continúa y Él sigue ofreciendo su sangre por el pecado de todos nosotros. Y bueno, me quedan 20 segundos, así de que pues yo tenía otros puntos aquí, pero lo voy a dejar para mis próximos 5 minutos. Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, mi hermano Frankie. Le faltaban 8 segundos para concluir. Terminaron ya los primeros segmentos de refutación. Ahora continuamos con el segundo segmento. 5 minutos para el hermano Juan Eli. Le voy a pedir de que prenda su micrófono, por favor. Y me avise cuando esté listo, mi hermano. Estamos listos y me dice cuando comienza mi tiempo. Empiece ya, mi hermano. Bueno, quiero decir esto. En el libro de Hebreos claramente el Señor enseña que Cristo es no solamente sacerdote, sino también sumo sacerdote. Por eso es que la diferencia entre los dos es esta. El sacerdote entraba en el lugar santo, que era una figura del lugar santo en el cielo. Pero el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año en el lugar santísimo, en el día del juicio, en el día de expiación, en Yom Kippur, para hacer expiación por el pueblo. Ahora bien, así como el santuario había esos dos compartimentos, en el cielo también hay esos dos compartimentos en el santuario celestial. Y Cristo ministra en ambos departamentos, en el santo como sacerdote y en el santísimo como sumo sacerdote para llevar a cabo el juicio del cual se habla en el libro de Apocalipsis 14, 6 y 7, al igual que en el libro de Apocalipsis 4 y 5, donde el tribunal, versículos 9 al 14. Ahora bien, mi hermano, yo quiero que usted me muestre donde la palabra sacerdote es hieros en el griego, donde Dios estableció sacerdotes para que oficiaran o ministraran en la iglesia primitiva. ¿Dónde estuvieron esos líderes? Las únicas palabras que Dios usa es ancianos, se traduce ancianos, y la palabra es presbíteros. Y los presbíteros, que son los ancianos, tienen su contraparte en los 24 ancianos que eran elegidos, 2 de cada tribu de Israel, para ser los líderes del pueblo de Israel. Esos ancianos eran los que eran parte del Sanedrín. No eran sacerdotes, sino que eran ancianos de entre el pueblo, de las tribus. Ellos eran los que eran elegidos para dirigir al pueblo. Eran los dirigentes del pueblo. En el Nuevo Testamento, todos los... O también usa la otra palabra que la traduce en el libro de Timoteo como obispos, y esa es episcopos. La palabra episcopos significa alguien que tiene autoridad, pero nunca usa la palabra para un líder de iglesia que se haya elegido un hieros o un sacerdote. La iglesia católica peleó con el imperio romano, de los Césares, por el lugar de un... Y ahí es donde quiero que entienda algo, mi hermano. La iglesia pasó por 2 periodos. Y uno de ellos se conoce como el cesaropapismo, donde César era el papa y el representante desde Constantino hasta se llamaba en el año 1085, con Gregorio VII, comienza una nueva orden de mando, de autoridad, y se conocía como la hierocracia. En otras palabras, donde
Gregorio VII se hizo llamar ahora el sacerdote que tenía la autoridad, el emperador romano. Por eso es que ahora hay sacerdotes en la Iglesia Católica, pero es parte de un plan y usted puede verlo. Busquen la palabra césaropapismo y ahí claramente enseña de que en el césaropapismo quien era el representante de Dios no era el Papa, el obispo de Roma, era el representante, era el rey. ¿Por qué? Porque los reyes hasta el año 1000, los reyes reclamaban el derecho de ser ellos los padres y ellos mismos decían que ellos eran los representantes de Pedro. Por 1000 años, los representantes de Pedro fueron los emperadores, la línea de los emperadores que comenzó a amalgamar esa obra Constantino, y del 1000 para acá es donde ya la Iglesia Católica logró establecer el sacerdocio como los que tienen la autoridad. Hierocracia significa los que tienen el dominio, los que tienen el poder, los que tienen la autoridad sobre toda la humanidad. Así como la habían tenido los césares, así tiene la autoridad a la iglesia, el sacerdocio, pero eso es algo nuevo. Tiempo, mi hermano. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente le voy a pedir al hermano Juan que apague su micrófono, el hermano Frankie que prenda su micrófono y me diga cuando esté listo para sus 5 minutos de refutación. Adelante, hermano. Tiempo. Bueno, primeramente quiero empezar con la pregunta que me hizo quién es San Policarpo, ¿no? Bueno, Policarpo de Esmirna fue un obispo de Esmirna que según la tradición y los escritos de la antigua iglesia, ¿sí? Fue discípulo del apóstol San Juan directamente, ni más ni menos, y él a su vez fue maestro de San Ireneo de Lyon, del año 130. Entonces, pues ahí está su respuesta, ¿no? ¿Quién fue San Policarpo? Bueno, pues un obispo de Esmirna, de la Iglesia de Jesucristo. Dice él que le muestre en las Sagradas Escrituras, bueno, ¿dónde está la palabra sacerdote? Vamos a ver cuándo el Señor instituye el sacerdocio, porque, bueno, pues eso es instituido por el Señor Jesucristo, no es algo que se inventó, ¿no? Es instituido por Cristo, lo vamos a ver primeramente en Juan 20, 21 al 23, donde él le dice, una vez más, les dijo, la paz sea con vosotros. Así como el Padre me ha enviado, así yo los envío. Y le sopló el Espíritu Santo y dijo, recibir el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, así como el Padre lo envió a hacer ¿qué? A ser sacerdote, como el mismo hermano Juan lo acaba de mencionar hace unos minutos, asimismo les otorga la potestad, como lo dice también en Lucas capítulo 19, verso 19-23, en la institución de la Sagrada Eucaristía. Los menciona como sacerdotes o ministros. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo reafirma en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20, donde dice, nosotros somos pues embajadores de Cristo, como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le suplicamos, dice él, que se reconcilien con Dios. ¿Cuáles son las características del sacerdote? Bueno, pues es predicar el evangelio, como lo dice Romanos capítulo 15, verso 16, ¿sí? Como lo dice también Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versos del 2 al 4. Entonces, los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir las mesas. Por tanto, hermanos, busquen entre vosotros 7 nombres de buena fama, llenos del espíritu de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. También uno de los cargos del sacerdote, del obispo, es ofrecer sacrificios. Dicen los hermanos, cualquier hermano dice que no es católico, que ya no hay sacrificios. Mentira. El sacrificio de Jesucristo de entregar su cuerpo y su sangre, ¿sí? Él mismo manda que se haga nuevamente, siempre. Es el único sacrificio que se va a hacer siempre. En el Antiguo Testamento, según Hebreos capítulo 10, versos del 1 al 25 al 30, dice que había múltiples sacrificios en el Antiguo Testamento. Se ofrecían sangres de chivos, sangres de toros, sangres de bueyes, sangres de corderos, etcétera, etcétera. Ahora solamente hay un solo sacrificio, un solo y único sacrificio, el del cuerpo de Cristo.
Y ese mismo es un mandato que le da nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, a sus ministros. Lucas 22:19. Y también el apóstol Pablo lo afirma en 1 Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 30. Él mismo dice, así como yo lo recibí del Señor, también se lo transmito para que lo sigan, ¿qué? Transmitiendo, que el Señor tomó pan, etcétera, etcétera. Ahora, otro de los cargos que tiene la iglesia o que tienen los ministros, los sacerdotes, obispos, etcétera, y diáconos, bueno, diáconos no, sacerdotes y obispos, dentro de la iglesia o de la iglesia jerárquica es perdonar los pecados, lo cual ya vimos con la iglesia, con la Biblia y la historia. Y comunicar también el Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos, a lo que se le llama la sucesión apostólica, como lo dice 1 Timoteo, capítulo 4, verso 14. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 6, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos 6 y 7, ¿sí? La unción de los enfermos es otro trabajo que tienen los sacerdotes, ¿sí? Como lo dice Santiago, capítulo 5, verso 14. ¿Alguno está enfermo de vosotros? Llame al presbítero, que presbítero significa anciano o sabio. No tiene que ser el más viejo, sino es el sabio, ¿sí? Entonces, ya para ir terminando, el hermano decía una de las cosas que toda la Biblia, con relación a Dios, tiene que ver el número 7. Efectivamente, la Biblia nace con 73 libros, que según la Biblia, según la numerología, el 7 es la perfección. ¿Por qué entonces usa una Reina Valera que tiene 66 libros, el cual el número 6 significa la tragedia o condenación, etcétera? Tiempo, mi hermano. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por la cordura que han tenido. Hemos terminado con este último bloque de la refutación y entonces, como es manifestado, llegamos a el minuto de despedida. Entonces, vamos a pedirle a los hermanos que vayan en este minuto de despedida, por favor, que nomás se mantengan en hacer eso y pues todos los argumentos que se han dado en el debate, pues prácticamente los dejen a un lado a modo de que terminemos esto, ¿verdad? Según las intenciones de nuestro Señor. Entonces, mi hermano Juan, le voy a pedir de que prenda su micrófono, por favor, y me avise cuando ya esté listo para su minuto de despedida. Bueno, mis hermanos Samuel y mi hermano Frankie, ha sido para mí un privilegio poder compartir. Han quedado muchas cosas en balanza que me gustaría que si pudiéramos tener una segunda para aclarar ya más en detalle ciertas cosas, porque creo que esto solamente fue una introducción y a mí me gustaría, y le hago la invitación para que continuemos ya, ¿no? En cosas. Yo más quiero decir que le agradezco el tiempo que me ha dado, le agradezco la oportunidad, espero que nuestros hermanos se animen a ver a la segunda parte, y yo creo que me gustaría que los que nos han visto, que nos animen a nosotros para que nos demos tiempo para una segunda oportunidad. Porque a mí me gustaría mostrar cómo la iglesia primitiva no tenía sacerdotes, sino que Dios mandó que se establecieran ancianos, o que es presbíteros. Tiempo, no mi hermano. Sacerdotes. Tiempo. Gracias. Tiempo, mi hermano. Muchísimas gracias. Le voy a pedir que por favor apague su micrófono. Y ahora le voy a pedir al hermano Frankie que me dé la señal cuando esté listo, por favor. Adelante, hermano. Tiempo, mi hermano. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, propuesta aceptada, mi querido hermano. Está aceptada la segunda parte. Y un abrazo, un abrazo a la distancia a usted y a todos los hermanos que estuvieron aquí presentes, al hermano Samuel, muchísimas gracias por habernos prestado su canal. Siempre es una bendición poder compartir la palabra de Dios con hermanos como el hermanito Juan, que son decentes, que les gusta compartir la palabra de Dios, respetuosos, y así es como se debe hablar de la palabra de Dios. Porque si estamos hablando de la palabra de Dios, pues no podemos insultarnos, burlarnos o hacer cualquier otra cosa.
Dios es un Dios de orden, y muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado compartir con nosotros, y estamos al pendiente para vamos a ponerlo el segundo round, ¿no? Aunque no es round, pero vamos a ponerlo de esta manera. Dios me los bendiga a todos grandísimamente, y bueno, ustedes mismos saquen sus conclusiones y a leer su Biblia. Bendiciones. Pues gracias, mi hermano Frankie. Le voy a pedir que apague su micrófono. Gracias. Y con esto se ha dado por concluido este candente y flamante debate, ¿verdad? Como usted dicen, cada quien dentro de sus hogares hagan sus conclusiones. Vamos a esperar que los hermanos se pongan de acuerdo en el día y la hora para la segunda parte de este debate, a modo de que las ideas queden completamente claras. De antemano, le doy gracias de todo corazón a todos los hermanos, decirles que Dios los bendiga, que siempre perseveremos en esa unidad fraterna, en ese amor a la Sagrada Escritura y especialmente a nuestro Señor Jesucristo. Se despide su servidor en Cristo Jesús, Samuel Fuentes. Que viva Cristo Rey. Bendiciones, mis hermanos.